Bienvenidos a una historia de aquellas que acarician el alma, donde un gesto desinteresado puede sembrar raíces en los corazones más inesperados. Antes de comenzar, no olvides darle like y comentar desde dónde nos estás viendo. El reloj marcaba las 16:47 cuando Abril Menéndez se dio cuenta de que no llegaría a tiempo. La fila en el banco se extendía como una serpiente perezosa por el salón, y a ella le dolían los pies. Era viernes, fin de mes, y todo el mundo parecía haberse acordado, a la vez de que debía cobrar su cheque. El sobre que llevaba en la mano contenía su sueldo semanal como asistente farmacéutica, apenas 370 pesos que necesitaba para comprar los medicamentos de su tía Ofelia, pagar el gas y estirar con creatividad para comer hasta el próximo lunes. Abril miró a su alrededor. Gente mayor, madres con niños inquietos, oficinistas revisando el celular, todos esperando su turno como si el tiempo fuera algo que les perteneciera. La muchacha suspiró y consultó el reloj de nuevo. Cada minuto que pasaba la acercaba al cierre del banco. De pronto, un golpe sordo rompió la rutina. Un hombre mayor, de traje beige y cabello perfectamente peinado, se tambaleó hacia un lado y cayó al suelo con un sonido hueco. El golpe hizo eco, y las conversaciones se silenciaron. Abril corrió hacia él. No sabía cómo, pero sus piernas reaccionaron solas. Se arrodilló a su lado. «Señor, ¿me escucha?» El hombre abrió los ojos con esfuerzo. Tenía la piel ceniza y una mano presionaba su pecho con fuerza. Abril, con voz firme y serena, pidió que alguien llamara a una ambulancia. Luego abrió su bolso, sacó una pequeña caja y colocó una pastilla bajo la lengua del hombre. Nitroglicerina. Siempre llevaba algunas de emergencia por su trabajo y porque su tía sufría del corazón. «Respire conmigo», le dijo suavemente. 1, 2, muy bien, no está solo. El banco volvió a llenarse de murmullos. Alguien gritó que el hombre era don Humberto Sáenz, un empresario reconocido. Otros grababan con el celular. Pero Abril no prestó atención. Solo le importaba aquel rostro pálido y la vida que colgaba de un hilo frágil. Cuando llegaron los paramédicos, uno de ellos se detuvo un segundo. «¿Eres médica?» «No, trabajo en una farmacia», respondió ella, con las rodillas temblorosas. «Salvaste su vida, chica», le dijo él con una mirada agradecida. Un hombre elegante llegó corriendo, con el rostro desencajado. «Papá», gritó. Era Tomás Sáenz, el hijo del empresario, quien había abandonado una reunión importante en cuanto recibió la llamada. Cuando se acercó a su padre y lo vio estabilizado, sus ojos buscaron con desesperación a la joven que lo había asistido. La encontró a un lado, de pie, con la expresión entre el miedo y el alivio. «¿Fuiste tú quien lo ayudó?», le preguntó. Abril asintió sin decir nada. «Gracias», le dijo con una sinceridad que la desarmó. «No sé cómo agradecerte». Ella sonrió con timidez, sin acostumbrarse a recibir atención. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Tomás negó con la cabeza. «No, no cualquiera». Mientras la ambulancia partía, don Humberto le dedicó una última mirada desde la camilla. Sus labios se movieron con esfuerzo. «Mi ángel», susurró. Y Abril sintió un nudo en el pecho que no supo explicar. De vuelta en la fila, la cajera la llamó. «Señorita, ¿va a cobrar?» Ella parpadeó y asintió. «Sí, disculpe». Caminó hacia la ventanilla con el corazón aún agitado, como si acabara de vivir algo que no terminaba de entender. Al salir del banco, el sol ya descendía entre los edificios, tiñendo la ciudad de un dorado cálido que le acarició la cara. Esa noche, mientras preparaba la cena para su tía Ofelia, Abril no podía dejar de pensar en el hombre del banco, en sus ojos grises, en la palabra que había pronunciado antes de irse. Ángel. No era la primera vez que alguien la llamaba así, pero esta vez había sonado distinto, no como un cumplido pasajero, sino como una declaración, como si hubiese sido vista.
y en un edificio al otro lado de la ciudad, en la suite de cuidados intensivos de una clínica privada, Humberto Sáenz dormía con un suspiro sereno y una sola imagen fija en su mente, la de una joven de ojos color miel que se arrodilló a su lado y le sostuvo la vida con las manos. Esa noche, en sueños, le habló a su difunta esposa. Hoy conocí a alguien, y si pudieras verla, sabrías que tiene luz por dentro. Ella me salvó, pero no solo el corazón. El lunes amaneció con una neblina espesa que abrazaba los techos del barrio San Felipe. Abril ya estaba despierta desde las 5:30, calentando agua en una tetera mellada, mientras anotaba en una libreta los turnos de la semana y los medicamentos que debía comprar. Su tía Ofelia todavía dormía, envuelta en mantas finas, respirando con esfuerzo. Abril le preparó una infusión y dejó las pastillas ordenadas sobre la mesa de noche. Luego, con movimientos suaves para no despertarla, se recogió el cabello, se puso su uniforme y salió rumbo a la farmacia. La ciudad comenzaba a agitarse. Vendedores ambulantes montaban sus puestos en la esquina. Los buses chirriaban al frenar y los primeros rayos de sol pintaban de cobre los balcones descascarados. Abril caminó con paso rápido pero distraído. Algo dentro de ella seguía detenido en aquel banco, en la mirada del hombre que había ayudado, en el agradecimiento del hijo que llegó corriendo, en esa palabra que se le había quedado pegada al alma, Ángel. Cuando llegó a la farmacia, don Hideki ya la esperaba. Abril-san, puntual como siempre. Buenos días, don Hideki. ¿Cómo está hoy? Bien, pero mi rodilla... No tanto, bromeó con una sonrisa. Tengo algo para ti. El doctor Yutaka trajo unos libros. Están en el estante de atrás. Abril sintió el corazón acelerarse. El doctor Yutaka, sobrino de Hideki, era médico internista y su mentor oficioso. Le prestaba libros, le explicaba apuntes, le contaba casos clínicos cada vez que ella podía escaparse una hora. No había universidad ni dinero para costearla, pero sí un sueño firme que vivía agazapado entre la fe y la perseverancia, convertirse en doctora algún día. ¿Puedo echarles un vistazo al terminar mi turno? Por supuesto. El día transcurrió entre cajas de ibuprofeno, gotas para la presión y recetas mal escritas. Abril atendía con paciencia, siempre con una sonrisa lista, siempre con un consejo si alguien lo necesitaba. A las 3 de la tarde, mientras entregaba un frasco de jarabe para la tos a una madre cansada, sintió que algo cambiaba a su alrededor. Un auto negro se estacionó frente a la farmacia. Era sobrio, discreto, pero no de los que suelen pasar por el barrio. De él bajó un hombre joven, alto, con traje gris y gesto amable. Abril lo reconoció al instante. Era Tomás Sáenz. Señorita Menéndez, dijo con una voz suave pero firme, perdón la interrupción. ¿Podríamos hablar unos minutos? Ella lo miró con sorpresa, luego a su jefe, que alzó una ceja curioso. Claro, un momento. Salió del mostrador y se reunió con Tomás en la puerta. Mi padre no ha dejado de hablar de usted, le dijo él sin rodeos. Está convencido de que usted no solo le salvó la vida, sino que tiene un don especial. Quisiera invitarla a visitarlo. Él desea verla. Está bien, estable, agradecido. Y muy terco, sonrió. Abril vaciló. No le gustaba la idea de entrar en la vida de otros, mucho menos si eran personas importantes. Pero había algo en la mirada de Tomás que no le permitía decir que no. Está bien, dijo finalmente. Salgo a las 7. Pasaré por usted entonces. Cumplió su palabra. A las 7 en punto, Tomás ya la esperaba. El camino hacia la clínica fue breve, casi silencioso. Al llegar, la guió por pasillos amplios, silenciosos, hasta una suite privada con ventanales enormes. Allí estaba Humberto, con mejor color, leyendo un libro de tapas gastadas. Ángel, dijo apenas la vio. Pensé que ya no vendrías. Abril se acercó despacio. Tomás se retiró con discreción, dejándolos a solas. Me alegra verlo bien.
Estoy vivo gracias a ti, respondió él, y quiero agradecerlo. No fue nada, cualquiera hubiera hecho lo mismo. No, negó él con dulzura, no cualquiera tiene la paz en las manos. Tú la tienes. El silencio se instaló entre ellos, pero no fue incómodo. Abril observó los tubos, los monitores, la fragilidad de aquel cuerpo poderoso. Y él, en cambio, la observaba a ella como quien descubre un lugar al que siempre quiso llegar. Quiero ayudarte, Abril, dijo finalmente. Dime qué sueñas. Ella titubeó. Estudiar medicina. ¿Y por qué no lo haces? No tengo los medios, ni el tiempo. Pues ahora los tienes. No puedo aceptar eso, respondió ella con firmeza. No te estoy pidiendo que aceptes caridad. Te estoy ofreciendo una beca. La Fundación Science tiene un fondo para casos como el tuyo. No sabría en qué mejor usarlo. Abril sintió que el mundo se le inclinaba ligeramente. Miró a aquel hombre que apenas conocía y que sin embargo hablaba con un tono lleno de confianza. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Piénsalo, añadió Humberto con ternura. No te estoy pidiendo nada, solo que sigas el camino que ya estás recorriendo. Porque tú ya eres una sanadora. Solo falta el título. Ella asintió, aún sin saber qué responder. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su tía dormida en el sillón. Le acomodó la manta con cuidado, sirvió una taza de té y se sentó a mirar la ventana. La ciudad parecía otra, todo parecía distinto, más grande, más brillante. Quizás, solo quizás, lo imposible empezaba a dejar de serlo. El martes comenzó con una lluvia leve, de esas que no mojan del todo pero sí obligan a caminar más despacio. Abril caminaba con el paraguas ladeado, como si eso le diera tiempo para ordenar los pensamientos que llevaban 2 noches sin dejarla dormir. La beca. Esa palabra le había dado vueltas en la mente todo el día anterior. Una beca sin condiciones, sin compromisos publicitarios, sin favores a cambio, solo estudiar, solo ser, finalmente doctora. Pero no podía evitar pensar que aceptar algo así era casi un acto de fe, y ella no sabía si tenía tanto en reserva. Esa mañana, al llegar a la farmacia, don Hideki ya la esperaba con una mirada más curiosa que de costumbre. Abril-san, ¿es cierto lo que escuché? ¿Qué cosa? Que usted salvó al señor Sáenz, y que ahora quieren darle una beca. Ella sonrió con timidez. Aún no acepto nada. ¿Por qué no? Porque da miedo, don Hideki. No sé si es real, si durará, si es para mí. Él la observó con ternura y luego asintió lentamente. A veces lo más grande que podemos hacer es decir que sí. Ese día pasó lento, como si el universo quisiera darle a Abril más tiempo para decidir. Y aunque atendía con atención a cada cliente, algo dentro de ella estaba en otra parte, como una puerta entreabierta esperando una brisa que la empuje. Al salir, como el día anterior, Tomás la esperaba. Esta vez la invitó a caminar, no a la clínica, sino a una pequeña cafetería con mesas de madera y olor a canela. Pidieron té y en medio del vapor que subía de las tazas, él le habló. Mi padre me pidió que no te presionara, dijo con una sonrisa leve, pero me gustaría que supieras que esto es real, la beca, el apoyo y también nuestra gratitud. Abril lo observó en silencio. Había en él una forma de hablar suave, sin adornos, sin urgencias, como si en lugar de tratar de convencerla, simplemente se pusiera a su lado. ¿Y tú? Preguntó ella de pronto. ¿Qué piensas tú de todo esto? Tomás la miró con franqueza. Pienso que conocerte ha sido una rareza hermosa, que pocas veces en la vida uno se cruza con personas que hacen el bien sin esperar nada, y cuando eso pasa, uno no puede quedarse al margen. Ella bajó la mirada, sintiendo que algo en su pecho se abría despacio. Me cuesta confiar, confesó. Siempre hemos vivido con lo justo, y cuando alguien ofrece algo grande, pienso que seguro hay letra chica. No la hay, dijo él con suavidad. Solo una oportunidad, y una mujer que se la merece. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos.
Ella no respondió. No hacía falta, había una calma distinta en el aire, un tipo de confianza que no necesita firmarse para sentirse verdadera. Al día siguiente, Abril decidió visitar al doctor Yutaka. Le mostró la propuesta de beca, el plan de estudios, las condiciones. Él revisó los documentos con detenimiento y luego la miró con esos ojos pequeños y sabios. Tú naciste para esto, Abril. Lo supe el primer día que me pediste aprender a tomar la presión con mis pacientes. Lo vi en tus manos. Esta oportunidad es un puente. Solo tienes que cruzarlo. ¿Y si me caigo? Entonces te levantas. Pero no dejes que el miedo decida por ti. Esa noche, Abril escribió una carta. Señor Humberto Sáenz, gracias por pensar en mí. He decidido aceptar la beca, no por lo que significa recibirla, sino por lo que me impulsa a no rechazarla. Quiero aprender, quiero curar, y creo que por primera vez me lo estoy permitiendo. Al día siguiente, Tomás la recibió con una sonrisa que parecía querer celebrarlo todo. Mi padre estará feliz. Yo también lo estoy, dijo ella, pero asustada. Está bien, el valor no es ausencia de miedo, es avanzar con él. Abril lo miró con algo parecido a la ternura. Eres distinto, Tomás. Tú también lo eres. Desde ese día, cada mañana comenzó a parecerle distinta. Comenzó las clases en un módulo especial de ingreso, con otras personas que, como ella, venían de realidades difíciles y llevaban el saber como un sueño urgente. Anatomía básica, fisiología, ética médica. Era como volver a nacer, como si su mundo, que antes cabía en un barrio y un delantal de farmacia, se hubiera expandido de pronto, y sin que nadie lo anunciara, entre cada encuentro con Tomás, cada paseo tranquilo después de clase, cada conversación sin premura, algo se fue instalando entre ellos, algo callado, suave, que no requería explicarse. Una tarde, mientras caminaban por el parque O'Higgins, él le ofreció una galleta de miel. Ella la aceptó con una sonrisa. ¿Sabes?, le dijo él, mi madre siempre decía que la gente buena tiene olor a pan recién hecho. Contigo, a veces, me pasa eso. Ella rió, algo tímida, y bajó la vista. Eso es lo más bonito que me han dicho. Lo siento así, como si llegaras a los lugares con una paz tibia, como si supieras cómo hacer que todo duela menos. Yo solo intento vivir con cuidado, y eso es lo que cambia el mundo, Abril. La gente que vive con cuidado. Ella no dijo nada, pero su corazón, ese que se había endurecido con los años, de pronto pareció recordarse blando. Quizás, sin quererlo, ya no caminaban en paralelo. Quizás, sin buscarlo, ya estaban caminando juntos. El invierno comenzó a dejarse sentir en la ciudad. Las hojas amarillas se acumulaban en las veredas, los vidrios amanecían empañados y las bufandas comenzaron a cubrir las sonrisas que aún se sostenían en medio del frío. Abril se acostumbraba poco a poco a su nueva rutina, clases en la mañana, farmacia por las tardes y visitas semanales al señor Sáenz cada sábado en la tarde. Entre ella y Tomás se había instalado una cercanía tranquila. No eran novios, no lo habían dicho en voz alta, pero algo los unía más allá de las palabras. El sábado por la mañana, Abril se despertó temprano, preparó desayuno para su tía, limpió un poco la cocina y dejó un plato de sopa caliente sobre el brasero. Antes de salir, Ofelia la tomó de la mano. Abril, ¿estás bien? Sí, tía. ¿Por qué lo preguntas? Porque desde que empezaste esta beca, desde que ves a ese muchacho, hay una luz distinta en tus ojos. No digo que sea malo, solo quiero asegurarme de que esa luz venga de ti, y no de algo que temes perder. Abril la abrazó con fuerza. Esa era su tía, siempre sabia, siempre viendo lo invisible. Viene de mí, pero también de lo que él me muestra. Entonces cuídala. Las luces que vienen del alma, hija, no se reponen fácil si se apagan. Aquel día, en la clínica, el señor Sáenz estaba de mejor ánimo que nunca. Se había cortado el cabello, ya no necesitaba oxígeno constante,
y estaba leyendo sin gafas gracias a una lámpara especial. «Mi querida Abril», dijo al verla entrar, «hoy tengo algo para ti». Ella se sentó a su lado, acostumbrada ya a esa dulzura paternal. «¿Qué es?» «Un diario, el diario de mi esposa Clara. Quiero que lo leas. Fue enfermera de guerra, sabes, lo que tú haces, lo que sueñas, me la recuerda tanto. Y pensé que quizás su historia también te acompañe». Abril tomó el cuaderno de tapas de cuero con respeto, lo abrió con lentitud. La primera frase decía: «La vocación no se elige, se reconoce, y cuando se reconoce, uno ya no puede hacer otra cosa que obedecerla». Sintió un nudo en la garganta. «Gracias, don Humberto. De verdad, es hora de que veas lo lejos que puedes llegar, niña. Ya no estás sola». Esa noche, Abril se quedó despierta leyendo página tras página. La historia de Clara Sáenz era una mezcla de valentía y ternura, de enfermería en frentes de batalla y cartas de amor enviadas desde campamentos improvisados, y cada palabra le resonaba como un eco de su propia vida. Al día siguiente, en la farmacia, Abril no podía dejar de pensar en Tomás, en su forma de escuchar sin interrumpir, en cómo le acercaba el abrigo si hacía frío, en los silencios que no pesaban, en lo que sentía al mirarlo, aunque aún no se atreviera a nombrarlo. Y entonces ocurrió algo inesperado. A las 4:30 entró un hombre de traje al local. No era cliente habitual. Tenía gesto serio y llevaba un sobre en la mano. Pidió hablar con ella en privado. «Señorita Menéndez», dijo, «lamento informarle que la Fundación Sáenz está siendo sometida a una auditoría. Todas las becas están siendo revisadas. Algunas podrían suspenderse temporalmente». Abril sintió que el mundo se deslizaba bajo sus pies. «¿Pero por qué? Son procedimientos. Nada definitivo. Pero debemos detener el financiamiento hasta nuevo aviso». Ella asintió, en silencio. No discutió, no preguntó, solo se quedó allí, con el sobre en las manos, mientras el frío del invierno volvía a colarse por la puerta. Esa noche no dijo nada a su tía. Cocinó en silencio, puso la mesa y se acostó temprano, pero no durmió. El lunes siguiente fue a clases como de costumbre, pero ya no podía concentrarse. Todo se sentía prestado, temporal, frágil. Tomás la llamó esa tarde. Ella no respondió. Volvió a llamar. Nada. Finalmente fue a buscarla a la farmacia. «¿Qué pasó?», preguntó apenas la vio. «La beca. Me la quitaron», respondió ella sin adornos. Él palideció. «No, Abril, esto no puede ser. Ya está, no te preocupes. Entiendo, fue bonito mientras duró. Pero ¿qué estás diciendo? Esto no fue caridad, no fue un favor. Entonces, ¿qué fue?». Tomás se quedó en silencio. «Fue real», dijo al fin, «como lo que siento por ti». Abril lo miró con los ojos llenos de agua, y entonces, por primera vez, lo dijo: «Yo también siento algo, pero no puedo vivir a la espera de que el mundo me sostenga. Si me voy a caer, prefiero hacerlo sola. No quiero depender de promesas, ya no». Tomás dio un paso hacia ella. «No te estoy prometiendo nada, estoy eligiéndote, con lo que venga. Yo necesito pensar». Y sin decir más, volvió al mostrador. Atendió al siguiente cliente, como si su mundo no acabara de crujir. Pero esa noche, al abrir por última vez el diario de Clara Sáenz, leyó una frase subrayada: «Cuando una mujer reconoce su valor, el mundo entero se reorganiza para no perderla». Abril cerró el cuaderno, y aunque el miedo aún estaba allí, algo dentro de ella volvía a encenderse, como una llama chiquita, persistente, dispuesta a no apagarse. Durante los días siguientes, Abril se dedicó a observar con más atención todo lo que la rodeaba, tal vez porque ahora no estaba segura de lo que duraría. Cada clase en el campus la miraba con otros ojos. Cada cuaderno, cada apunte, cada ficha clínica en el módulo de prácticas parecía pesar más, como si su tiempo allí estuviera contado. Tomás no volvió a insistir. Le envió un mensaje breve: «Aquí estoy, sin condiciones». Y eso fue todo.
Ella lo agradeció en silencio, porque si algo necesitaba en ese momento, era espacio, y alguien que supiera esperarla sin apurarla. Una tarde, mientras ordenaba frascos en la farmacia, don Hideki se le acercó con una caja polvorienta. «Esto es para ti», le dijo, depositándola sobre el mesón. «¿Qué es?» «Libros, de cuando estudié farmacia en Japón. Son viejos, pero el conocimiento sigue ahí. Si ya no tienes clases, al menos no dejes de aprender». Abril abrió la caja con cuidado. Había textos subrayados, hojas marcadas con flores secas, mapas de anatomía en papel pergamino. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias, no sé qué decir». «Sigue», dijo él simplemente. «Cuando uno deja de estudiar, también deja de soñar. Y tú estás hecha de sueños que no se rinden fácil». Esa noche, Abril se sentó en la mesa del comedor, con una lámpara pequeña encendida y la estufa a leña a medio calentar el aire. Mientras su tía Ofelia dormía en la habitación contigua, ella repasó nombres de músculos, funciones hepáticas, casos clínicos, y por primera vez desde la noticia de la suspensión de la beca, no sintió miedo, solo decisión. El sábado llegó una carta manuscrita a su puerta. No tenía remitente, solo una flor prensada en su interior y unas líneas. «No dejes que un documento determine tu valor. Si tú sigues, nosotros también». IE.S. que la letra era temblorosa pero firme. Era de don Humberto. Lo supo de inmediato. Fue entonces cuando decidió volver a visitarlo. Al entrar a la clínica, lo encontró más débil. La enfermedad había avanzado silenciosamente, pero su espíritu era el mismo. «Volviste», dijo con una sonrisa cansada. «No podía quedarme sin despedirme». «¿Te vas?» «No, pero tampoco me quedo quieta. No puedo depender de becas que desaparecen con una firma. Voy a postular por mi cuenta, buscaré trabajo extra y estudiaré con lo que tenga». Humberto le tomó la mano con fuerza sorprendente para su estado. «Tú ya estás hecha de medicina, niña, aunque no lleves bata blanca». «Gracias por todo», dijo ella, con un nudo en la garganta. «Gracias a ti, no por salvarme, sino por devolverme algo que había perdido esperanza». Ella lo abrazó, y en ese gesto, breve pero infinito, sintió que algo en su corazón se acomodaba para siempre. Al salir, Tomás la esperaba afuera, apoyado en su auto. Ella se detuvo, lo miró. «No sabía que estarías aquí, no quería dejarte sola». Ella se acercó, más cerca que nunca, lo suficiente para que él sintiera su respiración. «No tengo certezas, Tomás. Solo sé que si me caigo, esta vez quiero intentar hacerlo acompañada». Él sonrió. «No necesito certezas, solo tu paso junto al mío». Y en ese momento, sin más palabras, ella apoyó la frente en su pecho y cerró los ojos, como si por fin se permitiera descansar. Las semanas siguientes se sintieron distintas. Abril consiguió un turno de medio tiempo como asistente en una clínica comunitaria. Le permitía ganar algo y además estar cerca de lo que amaba, el contacto humano, el aprendizaje, las historias reales. Cada noche repasaba lo aprendido en los libros de don Hideki. Cada fin de semana visitaba a don Humberto, aunque ya no podía hablar mucho. Y Tomás estaba ahí, no invadiendo, no empujando, solo estando. Hasta que un martes, a las 7:43 de la mañana, recibió la llamada. «Abril Menéndez, buenos días. Le habla Elena de la Fundación Clara Sáenz. Queremos informarle que su beca ha sido reinstaurada. Las auditorías han finalizado y su nombre ha sido priorizado en la renovación del programa. ¿Podría presentarse el jueves para firmar los nuevos términos?» Abril no pudo responder al principio. Las palabras se le desarmaron en la garganta. «¿Está segura? ¿De verdad?» «Más que segura. La eligieron no por necesidad, sino por mérito». Su carta fue parte fundamental. Colgó, y durante varios segundos no hizo nada. Solo permaneció de pie, con la mano aún sobre el teléfono, mientras las lágrimas le caían sin esfuerzo. Cuando salió de casa,
Con el rostro lavado por la emoción, el aire parecía distinto, como si el invierno se hubiese aflojado un poco. Fue a la clínica. Corrió por los pasillos. Golpeó la puerta de la habitación 414, pero ya no estaba. Don Humberto había partido esa madrugada, en silencio. En la mesita de noche, el personal le entregó una caja con su nombre. Dentro, un sobre sellado. Querida Abril, te tejo lo único que vale más que el dinero: confianza. Cree en ti, porque yo ya lo hice. Gracias por llegar a mi vida justo antes del final. Y por recordarme que incluso cuando se apaga la luz, aún hay quien la lleva dentro. Con amor, Humberto Sáenz. Abril abrazó la caja contra el pecho y lloró, no solo por él, sino por todo lo que representaba, por todo lo que había cambiado desde aquel día en el banco. Y así, entre pérdidas, comienzos y silencios llenos de significado, supo que no había vuelta atrás, que ya no era la misma. Era Abril, y estaba floreciendo, incluso en el invierno. Los días siguientes, a la partida de don Humberto, fueron silenciosos, como si el mundo le hubiera bajado el volumen a todo lo que no era esencial. Abril asistió al pequeño velorio privado junto a Tomás. No hubo discursos largos ni flores ostentosas, solo música suave, algunas anécdotas y un hilo invisible de amor contenido en los ojos de quienes, en algún momento, habían sido tocados por la bondad de ese hombre. Tomás se mantuvo junto a ella todo el tiempo, con la calma de quien sabe cuándo hablar y cuándo simplemente ofrecer un hombro. Después del entierro, caminaron por un parque cercano. Ella llevaba en la cartera la carta de Humberto y un pañuelo blanco que él había usado en sus últimas visitas. Él te admiraba tanto, dijo Tomás con la voz apagada por la emoción. A veces hablaba de ti como si fueras un recuerdo de su juventud, no por la edad, sino por la pureza. Él me enseñó más de lo que imaginas. Me trató como si siempre hubiese creído en mí, incluso antes de conocernos. Porque lo hacía, dijo él. Mi padre siempre decía que las personas que sanan no se entrenan para eso, se descubren. Abril se detuvo junto a un árbol y tocó el tronco húmedo. El sol apenas se filtraba entre las ramas y su aliento se volvía visible en el aire frío. Estoy asustada, Tomás. Ahora tengo la beca, tengo la oportunidad, pero también tengo una promesa que siento que debo honrar, como si no fuera solo por mí, sino también por él. Y así debe ser, respondió él. Porque cuando alguien cree en ti tan profundamente, no se trata de presión. Se trata de recordar que no estás sola. Ella lo miró en silencio, y en ese instante comprendió que el dolor no era una piedra que debía cargar sola, era un río que podía compartirse. Y en ese compartir, el agua se volvía menos fría. Las semanas siguientes, Abril volvió a sus clases con una fuerza nueva. Ya no era solo la necesidad la que la empujaba, ni siquiera el deseo de cambiar su vida. Era también una forma de gratitud por cada persona que la había apoyado, por cada gesto de fe, por cada mirada que no la trató como a alguien pequeña. Y en medio de todo, su relación con Tomás comenzó a crecer, no como un relámpago, sino como esas plantas que se enroscan con paciencia, con cuidado, hasta que un día uno mira atrás y descubre que todo ya está cubierto de hojas nuevas. Una tarde salieron a caminar por el barrio donde ella había crecido. Él lo conocía apenas, ella en cambio sabía dónde estaba cada grieta, cada farol roto, cada rincón donde alguna vez jugó. Ese kiosco vendía dulces sueltos cuando tenía 6, dijo, señalando un puesto casi abandonado. Y allí, bajo ese árbol, una vez me escondí con un libro porque no quería volver a casa hasta que terminara el capítulo. ¿Y ahora qué lees? Historias clínicas, rió ella, y libros de anatomía. Pero sigo dejando papelitos entre medio con poemas. Mi mente es científica, pero mi alma sigue siendo un poco niña. Tomás la miró como si descubriera un secreto precioso. Me gusta eso de ti, que puedes curar y soñar al mismo tiempo. Ella lo tomó de la mano sin pensarlo,
y él no se sorprendió, como si lo hubiera estado esperando. Esa noche, Abril recibió una llamada de una profesora de la universidad. Habían leído su historia. La fundación planeaba crear una beca con su nombre, destinada a jóvenes que trabajaban en salud y soñaban con seguir estudiando. ¿Con mi nombre?, preguntó ella, sin creérselo. Sí, porque tú abriste un camino que muchos creían cerrado, y porque Abril, no todos los días nace una doctora desde una farmacia de barrio. Ella colgó y se quedó mirando su reflejo en el espejo del baño. Se vio distinta, no por la ropa ni el peinado, sino por la manera en que su mirada se sostenía, como si por fin estuviera viendo a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Más tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Tomás le dijo: ¿Puedo hacerte una pregunta que he tenido en la punta de la lengua desde hace semanas? Claro, ¿tú crees en el destino? Ella sonrió, sin detenerse. No lo sé, pero sí creo en las señales, y en las personas que llegan como respuesta a una pregunta que no sabías que estabas haciendo. Ella se volvió hacia él. Sí, y tú eres una de esas respuestas. Entonces no tengo que preguntarlo, dijo Tomás. ¿El qué? Si algún día podríamos ser algo más. Ella se quedó en silencio, luego asintió, con una dulzura que hizo que el viento dejara de sentirse tan frío. Ya lo somos, Tomás. Solo que a veces el amor empieza antes de que uno se dé cuenta. Y entre risas suaves, promesas sin apuros y pasos lentos, Abril siguió caminando hacia su futuro. Uno que por primera vez no se sentía prestado. Uno que era suyo. Por derecho, por esfuerzo y por amor. La primavera llegó temprano aquel año. En los patios del campus, los árboles comenzaban a llenarse de hojas nuevas, y Abril también. Lo sentía en su forma de caminar más firme, en su manera de escuchar en clase, de preguntar sin miedo, de sostener la mirada cuando respondía. Aquel jueves la llamaron desde la Fundación Science para invitarla a una ceremonia íntima. Sería el acto oficial de relanzamiento de la beca, ahora bajo un nuevo nombre. Beca Humberto Sáenz para vocaciones emergentes, y ella sería la invitada principal. No sé si puedo hablar frente a tanta gente, le dijo a Tomás mientras paseaban por un mercado de barrio. Claro que puedes, si pudiste decirme que estabas asustada, si pudiste cuidar de tu tía, estudiar de noche, trabajar de día, créeme, hablar 5 minutos sobre tu historia es lo de menos. Ella sonrió, tocando una flor seca en un puesto cercano. A veces Tomás sabía exactamente qué decir, o cuándo no decir nada. Llegó el día. Abril se puso un vestido sencillo, azul claro, con el que se sentía cómoda. En el auditorio pequeño de la fundación había una decena de personas, miembros del directorio, profesores de la universidad. Una mujer alta y de rostro afable, que dijo ser amiga de la familia Sáenz desde hace décadas. Tomás estaba en la última fila, no como invitado, sino como respaldo silencioso. Cuando la presentaron, Abril sintió que los latidos le llenaban los oídos. Pero al tomar el micrófono, no pensó en eso. Pensó en su tía dormida en la casa, en el cuaderno de Clara Sáenz, en el olor a medicina de la farmacia, en las manos de don Humberto aferrándose a las suyas. Buenas tardes, comenzó con voz suave. No sé si merezco estar aquí, solo sé que si estoy, es porque alguien creyó en mí cuando ni yo lo hacía del todo. Habló de su infancia, de las calles angostas del barrio San Felipe, del miedo a soñar en grande, del día en que salvó a un hombre sin saber quién era, del amor que floreció sin permiso ni calendario. Habló de la importancia de ser visto, no por lo que uno tiene, sino por lo que uno entrega, y al terminar hubo un silencio, luego aplausos, no muy fuertes, pero sí sinceros. Al bajar del escenario, Tomás la abrazó. Te escuché como si fueses parte de una canción, susurró, y juro que no quería que terminara. Esa noche fueron a cenar a un restaurante pequeño, casi escondido, con luces tenues y manteles de tela. No celebraron a lo grande, solo brindaron con jugo natural,
compartieron un plato de pasta y rieron mucho. ¿Puedo darte algo?, dijo él, sacando un estuche del bolsillo de su chaqueta. Ella lo miró con curiosidad. Dentro había una cadenita muy fina, de plata, con un dije pequeño en forma de hoja. «Es una hoja de abril», dijo él, «porque tú eres eso, lo que florece cuando nadie más cree que es posible». Ella se lo puso con manos temblorosas y lo besó por primera vez. Fue lento, sin apuro, como si hubieran estado caminando hacia ese momento desde mucho antes. Días después, volvió a encontrarse con la directora de la fundación. Ella le explicó que debido a la repercusión de su historia, se habían conseguido nuevos fondos. Abril tendría ahora un tutor académico, pasantías aseguradas y un pequeño fondo mensual para cubrir gastos personales. «¿Y qué esperan a cambio?», preguntó ella, aún con cautela. «Que seas tú», respondió la mujer. «Que no dejes de ser quien eres. Tu historia ya está ayudando a otros sin que lo sepas». Y así fue. En las semanas que siguieron, varias estudiantes se le acercaron con timidez. «¿Tú eres la de la beca?», le dijeron una tarde en la biblioteca. «Sí», respondió con sonrisa avergonzada. «Gracias, porque pensé que yo no tenía ninguna oportunidad. Pero si tú lo lograste». Abril las escuchó, las abrazó, les compartió sus apuntes, porque entendía lo que significaba ver en otro la posibilidad de uno mismo. En casa, Ofelia también parecía rejuvenecer. Tenía días mejores, leía más, incluso tejía bufandas con los restos de lana que Abril le traía del centro. «Te veo distinta, sobrina», le dijo una tarde mientras le ajustaba el dobladillo de una blusa. «Como si ya no tuvieras miedo de brillar». «Tal vez es que me di cuenta de que brillar no es lo mismo que alejarse de quienes amas». «Eso espero», respondió la tía con una sonrisita, «porque cuando estés en un hospital importante, no quiero que te olvides de esta viejita que una vez te enseñó a hacer sopa con un solo huesito». Nunca, prometido, y lo prometió en serio, porque Abril no era alguien que olvidara sus raíces. Ella había nacido entre remedios genéricos y notas pegadas con cinta en la pared, pero también había nacido para cambiar vidas, la suya y las de otros. Una tarde, mientras caminaban por un puente, Tomás le dijo: «¿Alguna vez pensaste que estaríamos aquí?» «¿Dónde? Aquí, tú y yo. En algo tan nuestro». Ella se apoyó en la baranda, mirando cómo el río reflejaba la luz naranja del atardecer, pero no lo cambiaría por nada, y él, con la misma ternura de siempre, tomó su mano. «Lo único que quiero es caminar a tu lado, sin importar a dónde vamos». «Entonces sigue caminando, Tomás, porque el camino recién empieza». Los meses se sucedieron con la rapidez suave de un tren que corre sin sobresaltos. Abril ya no temía, no porque todo fuera fácil, sino porque ahora sabía cómo sostenerse, incluso cuando el suelo temblaba. Estudiaba con excelencia, ayudaba a otros, y seguía trabajando unas horas en la farmacia, aunque don Hideki le insistía que ya no lo necesitaba. «No es por necesidad, es por cariño», le decía ella. «Este lugar es parte de mí», y él solo asentía con una media sonrisa, porque la entendía. Una tarde de otoño, en el campus, un profesor la detuvo al salir de clase. «Menéndez», dijo con voz cordial, «¿tienes un momento?» «Claro, doctor Garay. He estado leyendo tu bitácora de prácticas. Tu forma de registrar cada paciente, cada síntoma, cada duda, es poco común. ¿Alguna vez has pensado en investigación?» «¿Investigación? No, nunca me lo había planteado». «Pues piénsalo. Tienes mirada clínica y curiosidad genuina. Dos cosas raras de encontrar juntas». Abril se quedó pensando en eso todo el camino de regreso. Siempre había creído que lo suyo era la acción, el contacto, el día a día. Pero ahora, ¿por qué no imaginar nuevos horizontes? Esa noche, al comentárselo a Tomás, él no pareció sorprendido. «Yo siempre supe que no ibas a quedarte en lo básico. Estás hecha para volar más alto, Abril. ¿Y tú?
¿No te asusta que un día vuele demasiado? No, porque no quiero estar contigo para retenerte. Quiero estar contigo para verte crecer, aunque sea desde abajo. Ella lo abrazó con fuerza. Era la primera vez que alguien la amaba sin querer recortarla. Días después, recibió una carta del comité académico. Había sido seleccionada para un seminario intensivo de medicina comunitaria en Valdivia, con opción a extender la pasantía en zonas rurales. ¿Vas a ir?, le preguntó Ofelia mientras tomaban desayuno. Tengo miedo de dejarte sola, tía. Pero más miedo tendrías de no ir, ¿verdad? Ella bajó la mirada, asintió. Entonces, ve, dijo su tía. Ya me las arreglaré. Además, Tomás viene a visitarme los jueves y trae pan calientito. Nos vamos a apañar. Y así fue. Valdivia la recibió con lluvia y bosques, con niños que corrían por pasillos de madera, con madres que curaban con hierbas, con doctores que sabían más de humanidad que de protocolos. Abril aprendió a diagnosticar sin máquinas, a observar con el corazón, a confiar en su intuición. Durante uno de esos días, en un consultorio rural, conoció a una anciana que al verla dijo: «Tú eres de las que no curan solo el cuerpo, ¿verdad?». Ella sonrió. «Hago lo que puedo». «No, haces más. Eres de las que sanan el alma sin quererlo. Y eso es un don». Esa frase quedó dando vueltas en su pecho como una melodía conocida. Tomás fue a visitarla un fin de semana. Pasearon bajo la lluvia con paraguas prestados, comieron sopaipillas en la feria, compartieron una cabaña con ventanas empañadas por el calor del fogón. «Nunca imaginé que me enamoraría de una doctora», bromeó él, mientras le ponía una manta sobre los hombros. «Y yo nunca imaginé que alguien querría amarme en medio de tanto caos». «No es caos, Abril, es vida, y la tuya es la más hermosa que he conocido». Antes de que él se fuera, ella le entregó un cuaderno con todas las notas que había tomado durante el seminario. «¿Para qué me das esto? Para que sepas lo que estoy aprendiendo, para que no sintamos que estamos tan lejos. No estamos lejos, porque donde tú vas, yo voy en el corazón». Y así pasó ese otoño. Entre aprendizajes y despedidas breves, entre mensajes de audio y cartas enviadas con dibujos de niños que ella atendía. Al volver a Santiago, sintió que algo en ella había cambiado. Ya no era la misma joven con miedo a brillar. Ahora era una mujer que sabía cómo sostener una vida, incluso cuando todo parecía tambalear. Su llegada fue celebrada. En la universidad le ofrecieron ser asistente de cátedra en el siguiente semestre. En la fundación le pidieron asesoría para evaluar nuevos perfiles para becas futuras. Y en casa, su tía le preparó su plato favorito y le tejió un gorro nuevo. «Pareces una doctora de verdad ahora», dijo Ofelia, con ojos húmedos. «Porque ya lo soy, tía». Esa noche, mientras se quedaban viendo una película en blanco y negro, Abril pensó en todo lo que había cambiado, no solo afuera, sino dentro de ella. Y entonces, en medio del silencio suave del hogar, dijo algo que no había dicho en voz alta antes: «Creo que soy feliz». Ofelia, sin mirarla, sonrió. «Entonces cuídalo, porque la felicidad, cuando es real, no hace ruido, pero se nota en todo». Y Abril lo supo, lo sentía en la forma en que respiraba, en cómo dormía sin sobresaltos, en cómo amaba sin miedo, porque ahora, por fin, la vida se le parecía. Y eso, en sí mismo, ya era un milagro. Con el inicio del nuevo año académico, Abril se convirtió en un referente entre sus compañeros, no porque hablara más fuerte, ni porque buscara protagonismo, sino porque irradiaba algo sereno, confiado, auténtico. Era de esas personas que hacen que otros quieran esforzarse, no por competencia, sino por inspiración. Su rol como asistente de cátedra le permitió acompañar a alumnos de primer año, muchos de ellos con historias parecidas a la suya, dudas, falta de recursos, miedo al fracaso. Los guiaba con paciencia, contándoles de a poco, y solo si lo pedían, cómo ella misma había transitado ese camino. Un día, en una de las clases,
una estudiante de cabello corto y expresión nerviosa, se le acercó al terminar. «Profe, yo no sé si sirvo para esto. Siento que todos avanzan más rápido que yo». Abril la miró a los ojos, con esa ternura que había aprendido no en los libros, sino en las salas de espera, en las conversaciones con su tía, en los silencios con Tomás. ¿Tú sabes cómo crece una semilla bajo tierra? No, no mucho, oscura, sola, y sin saber si algún día saldrá a la superficie, pero aún así sigue creciendo, aunque nadie la vea, porque su propósito es florecer, como el tuyo. La chica se quebró, y Abril la abrazó sin decir nada más, porque algunas cosas no necesitan explicación, solo presencia. Por esos días, Tomás tomó una decisión importante. Había sido ascendido en la empresa familiar, y eso implicaba mudarse temporalmente a otra ciudad para abrir una nueva filial. «No quiero que sientas que me estoy alejando», le dijo una tarde en su cafetería favorita mientras revolvían 2 tazas de té con miel. «No lo siento así», respondió ella. «Lo siento como parte del camino, a veces juntos, a veces en paralelo, pero siempre en la misma dirección». Él la miró, agradecido por no tener que explicarse demasiado. «Serán 6 meses, quizá un poco más. Entonces serán 6 meses de escribirnos todos los días, de escucharnos y de encontrarnos en todo lo que hemos construido». Antes de que él partiera, Abril le entregó una carta, escrita a mano, con letra pequeña, prolija. En ella no decía «te amo» directamente, pero cada frase respiraba amor. Como cuando escribió «no me haces falta porque te vas, me haces falta porque eres parte de mi hogar». Y los hogares no son lugares, son personas. Tomás se la guardó en el pecho y la besó con esa ternura que ya se había vuelto costumbre. Durante ese periodo, Abril se refugió en su rutina, clases, tutorías, horas en la clínica comunitaria, visitas semanales a su tía y noches largas de estudio, pero también se dio espacio para sí misma. Salía a caminar sola, escribía en un cuaderno personal, aprendía a estar consigo sin sentirse sola. En una de esas tardes, recibió una invitación inesperada. La querían como ponente en un encuentro nacional de jóvenes en medicina, para hablar sobre resiliencia y vocación. ¿Yo?, preguntó incrédula cuando leyó el correo. Pero sí, querían escucharla. No por su título, que aún no tenía, sino por su historia. El evento fue en una ciudad costera llena de vientos y gaviotas. Abril preparó una presentación sencilla, con imágenes de la farmacia, de su tía, de su primer día en la universidad. Habló de todo lo que cuesta seguir cuando no hay red, y de cómo una palabra de aliento puede cambiar la dirección entera de una vida. Fue ovacionada, no por dramatismo, sino por autenticidad. Al regresar a Santiago, encontró en su buzón una postal de Tomás. En la portada, un bosque cubierto de niebla. En el reverso, solo 3 palabras. «Aquí también estás». Ella la colocó en su escritorio, entre libros de farmacología y notas de clases, porque era cierto, estaba allí, en cada rincón, en todo lo que ella tocaba. El reencuentro fue sencillo. Un sábado por la mañana, en la estación central, él bajó del tren con una mochila al hombro y una sonrisa luminosa, y ella lo abrazó como si todo su cuerpo recordara de golpe lo que era el calor de su presencia. «Estoy de vuelta», dijo él. «Y yo estoy aquí», respondió ella. No hubo promesas nuevas, solo la certeza silenciosa de que seguían eligiéndose. Al día siguiente, volvieron a visitar el banco donde todo comenzó. Ya no era el mismo, lo habían remodelado, el color de las paredes había cambiado, pero el lugar seguía teniendo algo especial, un rincón donde una historia inesperada comenzó. «¿Te das cuenta?», dijo Tomás, mientras se sentaban juntos en una banca cercana. «Si ese día no hubiera pasado todo como pasó, si no hubieses entrado justo cuando yo estaba allí, tal vez igual nos habríamos cruzado», dijo ella. «Cuando algo tiene que ser, encuentra la forma».
Él asintió, y por un momento solo miraron a la gente pasar, al sol escondiéndose entre los edificios, al tiempo girando con suavidad. Abril apoyó su cabeza en su hombro. Ya no tengo miedo, Tomás. A nada, no, porque entendí que puedo perderlo todo, menos mi fuerza, y porque te tengo a ti. Aunque no estés siempre cerca, te tengo. Y él, con voz baja, respondió, yo tampoco tengo miedo, porque cuando tú brillas, se me iluminan todos los caminos. Así, sin ruido, sin fuegos artificiales, Abril y Tomás entendieron que el amor no siempre llega como una tormenta. A veces llega como una manta tibia, como un silencio compartido, como una certeza sin necesidad de explicación. Y ese tipo de amor es el que permanece. Pasaron 2 años. Abril ya era interna de medicina. Su nombre empezaba a sonar en congresos, revistas estudiantiles y foros de vocación médica. No por sus notas, aunque seguían siendo excelentes, sino por algo menos tangible, su humanidad. Aquello que la distinguía incluso cuando llevaba la bata blanca, el fonendoscopio colgando y el cansancio de las guardias marcándole los ojos. Tomás, por su parte, había encontrado su propio propósito. Aunque seguía en el mundo empresarial, ahora dirigía un proyecto social en paralelo, una red de farmacias comunitarias que ofrecían medicamentos a bajo costo en zonas marginadas. Decía que la idea le nació de ver lo que Abril hacía cada día. Ella siempre sonreía cuando él lo decía, aunque ambos sabían que era más que una idea, era un reflejo. Vivían juntos en un pequeño departamento lleno de plantas, libros, tazas desparejadas y una pizarra con frases motivadoras que Abril cambiaba cada semana. No se apresuraron en casarse, no hablaban aún de hijos, solo vivían, con calma, con respeto, con un amor que no necesitaba adornos porque se notaba en lo simple. Una noche, mientras ella revisaba apuntes en el sillón y él le traía una taza de té con limón, sonó el teléfono. Abril Menéndez, dijo una voz amable. Le habla Carolina Gálvez, directora del Hospital San Gabriel. Queríamos comunicarle que ha sido seleccionada para iniciar su especialización en medicina familiar con nosotros. Comienza en marzo. Felicitaciones. Abril no respondió de inmediato. Solo cerró los ojos, respiró hondo y dejó que las lágrimas le mojaran las mejillas sin apuro. ¿Todo bien?, preguntó Tomás al colgar. Sí, dijo ella, abrazándolo. Es más que bien, es real. El primer día en el hospital, Abril llegó antes de la hora. Llevaba su bata recién planchada, un bolso con libros que ya conocía de memoria y una flor seca entre las páginas del cuaderno de notas. Se la había dejado su tía Ofelia esa mañana, con un papelito: no olvides quién eres, aunque el mundo te aplauda. Sus pasos resonaban en los pasillos, pero ella no se sentía sola. En su pecho llevaba a todos los que habían creído en ella, a su madre ausente, a su tía que la crió, a don Hideki, a don Humberto, a Clara Sáenz y su cuaderno de sueños. Y por supuesto, a Tomás, quien la esperaba cada noche con cena tibia y palabras suaves. Durante su primera guardia, le tocó atender a una niña con fiebre muy alta. La madre estaba nerviosa. Abril se arrodilló, tomó la mano de la pequeña y le habló con voz suave, como si contara un cuento. ¿Sabes? Yo también tuve fiebre cuando era chica, pero me curé. ¿Sabes por qué? La niña negó con la cabeza, apenas audible, porque alguien me cuidó con cariño. Y eso sana más que cualquier medicina. La pequeña sonrió débilmente, y la madre lloró bajito, agradecida por la forma en que esa doctora trataba a su hija como si fuera la suya. Al salir de la sala, una colega la miró con asombro. ¿Cómo haces eso? ¿El qué? Lograr que incluso el miedo parezca un poco menos pesado. Abril pensó un momento y respondió con dulzura. No lo sé, tal vez porque lo he sentido muchas veces, y aprendí a no dejar que se me quede a vivir. Esa noche, al volver a casa, encontró a Tomás dormido en el sofá, con un libro abierto en el pecho. Lo observó por varios minutos. Luego se sentó a su lado,
Le acarició el cabello y apoyó su cabeza sobre él. ¿Cómo estuvo?, preguntó él medio dormido. Intenso, pero hermoso. ¿Y sabes algo?, añadió él con voz pastosa, me gusta esta vida, así, juntos, sin importar cuánto cambie el mundo allá afuera. Ella asintió, cerrando los ojos, porque esa era la verdad más clara de todas. Los días siguientes se sintieron como una confirmación. Estaba en el lugar correcto, haciendo lo que amaba, con quien elegía cada día. No necesitaba más. Aunque el mundo le ofreciera 1000 caminos, ella ya había encontrado el suyo. Uno que comenzaba con una farmacia en Barrio San Felipe, pasaba por el amor inesperado de un hombre noble, y seguía extendiéndose hacia donde la vida la necesitara. Tiempo después, Abril fue invitada a dar una charla en su antigua universidad, esta vez en el Auditorio Grande. La presentaron como doctora, investigadora y referente en medicina humanizada. Pero antes que todo eso, dijo ella en su discurso, fui una chica con miedo, fui alguien que no sabía si valía, fui alguien que casi se rinde. Y por eso hoy estoy aquí, para decirles que uno no debe esperar a sentirse listo para empezar. A veces se empieza roto, a veces se empieza llorando, pero lo importante es empezar. El aplauso fue largo. De pie, cuando volvió a sentarse, sintió una mano sobre la suya. Era Tomás, con los ojos brillantes y una sonrisa tranquila. ¿Sabes qué pienso cada vez que te veo allí arriba? Que encontré a la mujer más valiente del mundo justo cuando me estaba rindiendo de buscar. Ella lo abrazó y pensó en todo lo que habían recorrido y en todo lo que aún les quedaba por vivir, porque a veces lo que parece un encuentro casual es en realidad el punto exacto donde el amor decide cambiarlo todo, y en su caso lo hizo para siempre.